Bienvenidos al canal Ama como Dios ama. Mi nombre es Julio Antonio. Un honor, un placer estar aquí contigo. Gracias por tomar un tiempo para reflexionar junto con nosotros. En el día de hoy me gustaría hablar sobre la sanación, una historia de sanación, pero en específico la historia de Bartimeo y qué tiene que ver con nosotros. Antes de comenzar, comencemos con una pequeña oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía, e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Como le estaba diciendo, vamos a reflexionar sobre la historia de Bartimeo, un ciego llamado Bartimeo en la Biblia. Y encontramos la historia en los evangelios, pero en el evangelio en específico en el cual yo quisiera que compartiéramos o reflexionamos es en el evangelio de San Marcos. Entonces vamos al libro de San Marcos capítulo 10, el libro de Marcos capítulo 10, del versículo 46 a 52. Y yo se lo voy a leer. Marcos 10, 46 al 52. Dice lo siguiente: Entonces llegaron a Jericó. Y cuando él salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y dijo: Llámenlo. Y llamaron al ciego diciéndole: Anímate, levántate, que te llama. Arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. Y dirigiéndose a él, Jesús le preguntó: ¿Qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió: Raboni, que recobre la vista. Vete, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Al instante, el ciego recobró la vista y lo seguía por el camino. Palabra del Señor. Y la versión que estoy leyendo de Marcos 10 me gusta en específico comparada con las otras en los evangelios, porque nos menciona al ciego por nombre. En los otros evangelios nos dice un ciego, o tres ciegos, o dos ciegos, o varios ciegos, pero no nos dice el nombre en específico. Y en el libro de Marcos, nos dice Bartimeo. Y comencemos desde el principio, la primera línea. Entonces llegaron a Jericó. Y claro, estamos hablando de Jesús y sus discípulos. Y es importante ver Jericó o conocer de Jericó un poquito de la historia. Jericó fue aquella ciudad en la cual Josué con el pueblo de Israel tuvieron que cruzar para poder llegar a la tierra prometida. Era una ciudad que estaba bien populada, una ciudad que estaba bien fortificada, tenía columnas, tenía um, una fortaleza, se puede decir, en términos de paredes de piedras, castillos. Y para poder vencerla, para poder entrar a ella, Josué, Israel tenían que poseerla. Y era una batalla, se puede decir que una hazaña bien difícil, porque el pueblo de Israel no era personas de combate para poder combatir contra Jericó, que ya estaba establecido. Pero sin embargo lo hicieron milagrosamente por el poder de Dios y no tuvieron que pelear, sino solamente le dieron 7 vueltas a las murallas de Jericó y se derrumbaron. En otras palabras, Dios le dio la victoria, Dios le entregó a Jericó. Y ahora nos vemos años después que Jesús está en Jericó, y en esta ciudad, que es una ciudad principal en el sentido de que es la entrada o un puente de un lado al otro de la tierra prometida, Israel, del Jordán. Es una ciudad bien ocupada, una ciudad bien alborotada, una ciudad bien grande en ese tiempo. Podemos compararlas con las ciudades grandes de nuestros tiempos, en términos de el comercio, del movimiento, de mucha gente, mucho alboroto. Y en esto entonces estaba Jesús con sus discípulos.
Y ya estaba saliendo de Jericó. Quiere decir que estuvo un tiempo en Jericó y ya estaba saliendo. Y cuando se iba con una gran multitud, el ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo. Y Bartimeo significa eso, significa hijo de. Bar quiere decir hijo de. Entonces Bartimeo es el hijo de Timeo. ¿Y por qué es importante ver el nombre? Porque cada uno de nosotros tiene un nombre el cual nos representa, un nombre el cual nos da la dignidad, un nombre el cual simboliza de qué familia somos, simboliza de qué nación somos, simboliza tantas cosas. Y en el tiempo de antes mucho más. El nombre significaba quién tú eres, en el sentido de qué familia pertenecías, cuál era la dignidad que te daba el mundo en ese tiempo, la sociedad, por el nombre. Al hecho de mencionar al ciego por el nombre nos dice que esta persona tiene una dignidad, ¿verdad? Que la persona tiene un padre, es hijo de Timeo, es una persona, nos quiere dar a conocer de que no es simplemente un carácter, no es simplemente un personaje, sino que es una persona, ¿verdad? Entonces nos dice que este ciego era un pobre ciego, no tenía dinero, porque estaba en la calle, estaba sentado junto al camino. Es importante ver que él estaba sentado junto al camino. Él no estaba en el camino, estaba sentado junto al camino. Y él escuchó que Jesús el Nazareno estaba pasando por ahí. Y me pongo ya a pensar en la situación de este pobre Bartimeo, un ciego al lado del camino, que vivía de lo que le daban, vivía de los demás, vivía de limosnas, eh, no podía ver, no podía trabajar, estaba junto al camino y escucha que Jesús está saliendo de Jericó. Y quizás se pone a pensar y dice, esta es mi última oportunidad de yo poder recibir la sanación. Esta es quizás mi última oportunidad de conocer de este gran Mesías que hablan, de ver si me puede sanar. Y quizás por eso él grita con desesperación, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y ese grito que él dio es un grito bien importante en mi forma de ver, porque lo llama Jesús hijo de David. El hijo de David es el Mesías, era aquel que esperaban. Decía que de David iba a venir, de la rama de David iba a venir el Mesías, el que iba a restaurar, el que iba a recuperar lo perdido. Y al él decirle Jesús, hijo de David, está reconociendo de que él es el Mesías. Le está dando tiene esa fe en él. Y más aún le dice, ten misericordia de mí. La misericordia es algo en lo cual nos da a conocer que este personaje se sentía culpable, se sentía pecador, se sentía no merecedor. Y por eso pide misericordia. Porque la misericordia va más allá de la justicia. La justicia es darle a alguien lo que se merece. Pero la misericordia es darle a alguien lo que no merece. En términos de que alguien que merece ser castigado no lo es por misericordia. Alguien que merece ser castigado no lo es por que la misericordia de Dios es grande, porque es más allá de la simple justicia. Entonces a él decir, ten misericordia de mí, le está diciendo, soy pecador, no merezco tu misericordia, no merezco ser perdonado, se puede decir, pero sin embargo te lo pido. Y entonces me llama la atención lo siguiente, muchos lo reprendían para que se callara. Entonces en la multitud, muchas personas estaban diciéndole al ciego, cállate, cállate, no molestes al maestro. Quizás lo mandaban a callar porque lo veían como alguien insignificante. Quizás lo mandaban a callar porque lo veían como alguien que molestaba. Quizás lo mandaban a callar porque él estaba pidiendo misericordia y no se la querían dar. Quizás lo mandaban a callar porque él estaba reconociendo a Jesús como el hijo de David y ellos quizás no lo veían así. Hay tantas y tantas razones por las cuales quizás estaban mandando a callar a este pobre
ciego, enfermo, limosnero. Pero él, con su desesperación, recordando que quizás es la última vez que pueda recuperar su vista, quizás es la última vez que pueda conocer de Jesús, ver a Jesús, escuchar de Jesús, que le pase Jesús cerca, grita con más fuerza: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces pensemos qué tanta fe tendrá este ciego para escuchar que le están diciendo que se calle y sin embargo grita más fuerte. Tiene que tener una fe grande porque podría haber sido agolpeado, podría haber sido maltratado la gente para callarlo y sin embargo él siguió gritando: ten misericordia de mí. Y Jesús se detuvo. Jesús estaba caminando y se detuvo y le dijo: llámenlo. Y entonces ya la multitud que estaba alrededor del ciego lo llaman. Y ahora la actitud de ellos cambia. Ahora no sabemos si es las mismas personas que antes lo estaban mandando a callar, pero en el grupo, en la multitud, antes lo mandaban a callar y ahora le dicen: anímate, ten ánimo, levántate, que te llama. Interesante que en el grupo lo estaban mandando a callar, pero ya ahora que Jesús le hace caso, ahora que Jesús lo llama, ahora que Jesús se detiene, las actitudes cambian. Ahora le dicen: anímate, te llama. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida estamos en esa multitud en la cual estamos mandando a personas a callar, lo estamos deteniendo, le estamos siendo de obstáculos para que no puedan llegar a donde tienen que llegar, para que no puedan llegar a donde Dios, para que no puedan llegar a su propósito o su meta? ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida encontramos personas que de igual manera nos mandan a callar, nos están deteniendo, nos están prohibiendo llegar a donde tenemos que llegar? Pero algo interesante que hizo este ciego es que él arrojó su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. Me pongo a pensar en este pobre ciego sentado al lado del camino. ¿Qué tiempo tendría pasando hambre, frío, sin fuerzas? Y sin embargo, al escuchar que tenía ya la fe en Dios, al escuchar que tenía ya esperanzas, porque Jesús le dijo: levántate, y lo fueron a llamar, él se levanta de un salto. Consiguió energía, no sé de dónde, pero consiguió energía y saltó. Pensando en una persona débil, una persona malnutrida, una persona tener la fuerza para saltar y pararse, nos demuestra la ansiedad, el deseo que tenía esta persona. Y dice que soltó su manto, alojando su manto. Hay veces que podemos leer y leemos esa frase como si nada, pero pensemos en qué es un manto para un ciego. Un manto es aquello que el ciego usa para sentarse. El manto es aquello que el ciego usa para protegerse del clima. El manto es aquello que el ciego usa para cubrirse, quizás protegerse de animales. El manto es aquello que el ciego usa para cubrirse cuando tiene frío. El manto es aquello que el ciego usa cuando viene una tormenta de arena, quizás en el desierto, cuando viene brisas. El manto es aquello que el ciego usa para todo. Un manto para un ciego era su todo, era su protección, era su cobija, era aquello que lo fortalecía, era aquello que le daba protección de los elementos, era aquello que lo ayudaba a seguir adelante. Y dejó su manto y fue a donde Jesús. En otras palabras, dejó su protección, dejó aquello que él sentía que era lo que él necesitaba, dejó aquello que era de lo que él dependía para ir a Jesús. ¿Cuántas veces en nuestra vida se nos pide que dejemos aquello que pensamos que es nuestra protección para seguir a Jesús? ¿Y cuántas veces lo hacemos? Y entonces nos dice que dirigiéndose a él, Jesús le preguntó: ¿qué deseas que haga por ti? Y una pregunta muy curiosa porque Jesús sabe que la persona es ciega,
Jesús sabe que la persona no tiene comida, no tiene dinero, no tiene de nada. Y sin embargo le pregunta, ¿qué deseas? ¿Qué quieres que haga por ti? Y es una pregunta que Jesús te hace y me hace a mí diariamente. ¿Qué quieres que haga por ti? Y el ciego le dice, Raboni, que quiere decir maestro. Reconoció que él era el maestro, que él era el Mesías, que recobre la vista. El ciego podía haberle pedido muchas cosas. Puede haberle pedido dinero, puede haberle pedido comida, pero él le dice que recobre la vista. Quería volver a ver. Recobrar quiere decir que tenía la vista en algún tiempo y por alguna razón la perdió y la quiere recobrar. Y Jesús le dice, vete, tu fe te ha sanado. Su fe quiere decir Jesús conoce los corazones, conoce las intenciones. Jesús sabe que este ciego tenía una gran fe. Y tenía una gran fe lo demostró en el sentido de que estuvo llamando a Jesús aunque la gente le decían que se callara. Y no solamente llamándolo, sino que lo llamaba el Hijo de David, quiere decir que es el Mesías. Lo llamaba y le pedía perdón, le decía, ten misericordia de mí. Hacía cosas que los que veían alrededor no hacían. Hacía cosas y reconocía a Jesús como muchos a su alrededor no lo hacían. Y por eso Jesús le dice, tu fe te ha sanado. Y al instante, no fue algo del tiempo, sino al instante, el ciego recobró la vista. Y no solamente que recobró la vista, sino que dice, y lo seguía por el camino. Hermano y hermana, recordemos que cuando comenzó la historia, el ciego estaba al lado del camino, no estaba en el camino. Y al terminar la historia, lo seguía por el camino. ¿Cuántas veces nosotros estamos al lado del camino? Estamos apartados del camino. Estamos sentados a la vera del camino, cerca pero no en el camino. Y Dios nos llama, Dios nos invita a que nosotros tengamos fe, recibamos esa sanación interna, interior, ese perdón de los pecados, ese arrepentimiento, esa sanación de nuestras heridas internas y que podamos entonces recobrar la vista para ver las cosas como son y podamos seguirlo por el camino. Hermano y hermana, reflexionemos sobre estas preguntas. ¿Estás tú al lado del camino o te encuentras en el camino siguiendo a Jesús? ¿A quién le previenes tú que se acerque a Jesús? Así como aquellos en la multitud estaban previniendo al ciego, ¿a quién previenes tú que se acerque a Jesús? Y de la otra forma, ¿a quién animas a que se acerque a Jesús? Porque vimos que también al ciego, después de que lo estaban limitando, lo estaban animando. Entonces, ¿a quién animas? Reflexiona sobre cuál es tu manto. ¿Cuál es aquella cobija? ¿Cuál es aquella cosa, aquel artículo, aquella persona, aquella posición que te previene soltarlo todo? Que te sientes que es tu protección, que es aquello que sin ello no puedes vivir. Y Jesús se acerca a ti diariamente y te pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué contestas? Y finalmente, hermano y hermana, ¿estás siguiendo ya el camino? Si no, ¿qué puedes hacer para ello? Para nosotros recibir la sanación necesitamos 3 pasos. Hay muchas formas de nosotros recibir sanación, hay muchas formas de reflexionar sobre esta pequeña reflexión, sobre este evangelio, sobre esta historia. Pero 3 que me gustarían a mí compartir contigo es el primero, ten fe. Así como el ciego tuvo fe, ten fe. Segundo, suelta tu manto. Suelta aquello que te está preveniendo, que te sirve de protección o tú sientes que es tu todo. Suéltalo y que Jesús, que Dios sea tu todo. Y tercero, síguelo. Sigue el camino. Hermano y hermana, que Dios nos ayude a nosotros a poder seguir el camino de Él y podamos recibir esa sanación interna para también recibir la sanación
externa si es la voluntad de Dios. Gracias por compartir con nosotros este tiempo. Te invito a que si te gustó esta reflexión, que la compartas, que le des like, que te suscribas y que si necesitas oración, si te interesaría que oráramos por ti, que pongas en el comentario tu intención y te apuntaremos en el libro de intenciones para nosotros poder orar por ti. Únete a nuestra comunidad y sigamos compartiendo y buscando de Dios. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia hoy y siempre. Bendiciones.